por todo lo que ayudan. Ahora sí vamos a meternos en el mensaje de la palabra de este día. Varias veces vemos algunas películas o series o dibujitos que una persona tiene que tomar una decisión difícil y se le aparece un angelito de un lado y le dice ¿verdad? Y un diablito del otro lado, ¿no? Y la persona está ahí que no sabe si escuchar al angelito o escuchar al diablito. Y se nos mete eso como parte de nuestra tensión de decir ¿qué hago? ¿Hago el bien? ¿Hago el mal? ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que creo que debería hacer? Bueno, esa imagen representa en realidad toda una filosofía. Representa la lucha entre el bien y el mal y en el medio el ser humano que no sabe bien qué camino tomar. En el psicoanálisis, Sigmund Freud se le ocurrió dar algo similar también cuando describió la idea del ello, del yo y el superyo, ¿no? Para él, el ello es aquello que nos lleva a liberar las pulsiones, a preocuparnos por nuestros deseos, por lo que tenemos, lo que nos sale como instinto de satisfacer nuestras necesidades. El superyo él lo vio como la moral y desde su perspectiva como algo que nos limita, nos restringe. Y entonces en esa lucha entre el ello y el superyo surge el yo, según él, según Freud, intentando resolver la tensión entre lo que realmente quiere y lo que se le impone como la moral desde su perspectiva negativa. Dice en el libro El yo y el ello, el yo se esfuerza por lograr armonía entre las demandas del ello, las exigencias del superyo y las restricciones del mundo externo. Claramente, esto no es una lección de psicoanálisis, primero porque no es mi área, pero sí porque está metido lo tomo porque es parte de nuestra percepción de la realidad. Estas ideas del angelito y el diablito y la idea del superyo y el ello se nos mete en nuestra idiosincrasia. ¿Y cómo miramos eso? ¿Cómo respondemos desde una perspectiva bíblica y cristiana? En realidad no es algo tan distinto de lo que dice el apóstol Pablo, que le da otra perspectiva. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, cuando dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pablo también habla de una tensión entre lo que quiere la naturaleza, que está dañada por el pecado, está corrompida, por eso lo que desea generalmente no es la voluntad de Dios, y se contrapone con lo que el Espíritu quiere, que claramente apunta a Dios. Ahora, la diferencia es que lo que Freud ve en el superyo como algo limitante, restrictivo, Pablo lo ve como el Espíritu dando libertad, justamente, no restringiendo, sino dando una libertad que también termina satisfaciendo nuestra vida con otra satisfacción mucho más profunda que solamente satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, como lo dice Pablo. Esa es la perspectiva bíblica. Ahora, el propósito de esta reflexión, y vamos a ver cómo se conecta con Navidad, es entender la función de la guía del Espíritu Santo desde una perspectiva cristiana. ¿Por qué? A veces, fuera de ámbitos cristianos, también se habla de la espiritualidad. En realidad, desde tiempos de la modernidad se pensaba que ya la espiritualidad iba a desaparecer, porque ahora era toda la razón, toda la ciencia, y vemos que, pasada la modernidad, sigue habiendo una hambre espiritual terrible de todas las religiones del mundo. Entonces, se habla mucho de espiritualidad como una faceta necesaria de la integralidad del ser humano. Ok, decimos que la espiritualidad nos trae paz y bienestar. Ahora, yo quiero dar una descripción desde la perspectiva bíblica y cristiana. Porque cada uno va a dar una explicación de la espiritualidad desde donde está sentado con lo que aprendió y heredó. Ahora, si nosotros nos basamos en la Biblia, para mí la espiritualidad implica permitir que el Espíritu Santo de Dios
nos guíe a vivir según su voluntad. Así que lo que voy a tratar de hacer en estos breves 25 minutos, 20 a 25, es ir desde el concepto abstracto de espiritualidad a la guía concreta del Espíritu Santo en nuestra vida. Y alguno me dirá, pero ¿no estábamos en Navidad? ¿Por qué estamos hablando del Espíritu Santo? Aquellos cristianos de hace tiempo dirán, eso se habla solo en Pentecostés. Falta. Hoy nada que ver, hoy es Navidad. En realidad quiero decirles que no hay Navidad sin Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es las tres personas de la divinidad cooperando y trabajando en conjunto para el nacimiento humano de Jesús, que no empezó a existir en lo que nosotros llamamos el nacimiento humano, sino incluso desde la creación, que está presente también junto con Dios. Así que sí, es Navidad, pero los textos y el texto puntual de Lucas que leímos recién está impregnado del Espíritu Santo, apuntando al nacimiento de Jesús. Pero Lucas se esmera desde el texto a mostrar que el Espíritu Santo está en cada detalle. Lucas nos presentó, y los hemos visto a lo largo de este Adviento, diferentes cánticos. Está el cántico de María, el cántico de Zacarías, hoy tenemos el cántico de los ángeles en el campo con los pastores. Hoy tenemos un nuevo cántico, un cántico de Simón, uno de estos varios personajes que Lucas nos presenta en la escena navideña. ¿Cuál es el contexto? María y José están llevando a Jesús al templo para efectuar la circuncisión, 8 días después de haber nacido. Esa circuncisión sigue siendo todavía la señal del pacto del pueblo de Israel. Entonces ellos, como judíos, cumplen con la observancia religiosa de llevar a Jesús a circuncidarse. Obviamente, luego, en la doctrina cristiana, ese acto de llevar al niño a circuncidarse para aplicar la señal del pacto como pueblo de Dios se traslada al bautismo, y por eso hoy ya no hacemos circuncisión, sino que el bautismo lo reemplazó como diciendo, este es el sacramento y la señal del pacto. Entonces están ahí María y José llevando a Jesús al templo a circuncidarse. Y Lucas cuenta detalles de cómo fue esa visita al templo, y lo que nos resume, y lo vamos a ver versículo por versículo, es que el Espíritu Santo está orquestando varios asuntos que pasan ahí. Y con ese texto nos vamos a invitar a que nosotros también hoy recibamos la presencia del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo y la paz del Espíritu Santo. Ese es mi bosquejo de hoy. El que solo quiere el bosquejo ya se puede retirar. Si quiere saber la carne del bosquejo, puede quedarse y profundizamos un poquito más. Entonces, la presencia del Espíritu, la iluminación del Espíritu, la guía del Espíritu y la paz del Espíritu. Vamos con la primera. Recibamos la presencia del Espíritu Santo. El versículo 25. Voy a volver a Lucas capítulo 2, versículo 5. Versículo 25, dice, ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Pero fíjense cómo lo describe Lucas. El Espíritu Santo estaba con él. Lucas enfatiza en decir esto, que en ese momento, en realidad, habría llamado mucho la atención. Porque nosotros tenemos una lectura del Espíritu Santo post-Pentecostés. Es decir, en Pentecostés, está relatado en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre todos los seguidores de Jesús, sobre toda la iglesia reunida. Entonces es algo más habitual que cualquier persona que siga a Jesucristo tiene el Espíritu Santo. Ahora, esto que estamos leyendo pasó antes de Pentecostés y viene de la tradición del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo no habitaba personalmente, o no estaba la presencia del Espíritu Santo sobre cada persona miembro del pueblo de Dios, sino que descendía ocasionalmente sobre algunas personas para algunos propósitos específicos. Es decir, el Espíritu de Dios está presente desde la creación del mundo, pero no individualmente en cada persona del pueblo de Dios. Por eso, el Antiguo Testamento se
varias veces resalta presencias específicas del Espíritu sobre específicas personas para funciones específicas. El texto que nos leyó Gerardo en el libro de Números relata cómo estaba Moisés con un grupo de 70 ancianos y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a profetizar. Y lo notorio era que había 2 flacos que se quedaron en el campamento, no habían ido, y ellos también recibieron el Espíritu y empezaron a profetizar. Y era como, qué raro, ¿qué está pasando acá? El Espíritu Santo está viniendo sobre personas. Pero ese relato de Números, y lo voy a abrir nuevamente también, capítulo 11, versículos 29, los que tienen la Biblia, es lindo si quieren seguir para chequear que el pastor dice lo que dice la Biblia y no cualquier cosa. Moisés le dice, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Este deseo de Moisés se cumple luego en Pentecostés. Pero durante todo ese tiempo, la presencia del Espíritu Santo era ocasional, esporádica, puntual. ¿Por qué doy todo este contexto? Porque creo que son señales de algo que nos puede tocar a nosotros también. Lucas dice que Simeón era un laico, Zacarías era un sacerdote. Los personajes que Lucas incluye en los primeros capítulos es muy intencional. Incluye gente grande, gente joven, mujeres, hombres, sacerdotes, laicos, todos están en la escena del pesebre. Simeón es un hombre laico, no tenía un rol especial, pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto se hace más evidente todavía luego en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo recae sobre todo el pueblo de Dios. Y en la práctica, muchos cristianos siguen pensando que el Espíritu Santo es propiedad de los líderes religiosos. Por eso van al pastor, pastor, óreme. Pastor, ore usted, porque usted está más cerca de Dios. La Biblia dice todo lo contrario. Dice que cada uno de nosotros tenemos acceso directo al Padre y que si queremos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Por eso, la Biblia nos anima, en Navidad también, a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en todos los que decidimos seguir y recibir a Jesús, llevar a Jesús del pesebre a nuestra casa. El Espíritu Santo también está obrando. Es de hecho, desde nuestra perspectiva reformada, si decidiste recibir a Jesús en tu casa, ya el Espíritu Santo está en vos, está obrando. Lo que pasa es que tal vez no lo hiciste consciente, no sos consciente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces cuando Jesús sopla sobre los discípulos en Juan capítulo 20, le dice, reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba obrando, pero es sé consciente y aceptarlo y recibirlo como parte de tu realidad. Recibamos la presencia del Espíritu Santo. La segunda, me voy a ir al versículo 26, que es el segundo, dice, el Espíritu Santo estaba en él y le había revelado a Simeón que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Y acá también nos metemos en un ámbito un poco abstracto o difícil de entender. ¿Cómo recibió Simeón esa revelación? Simeón recibió una revelación de que no iba a morir sin ver al Cristo. Ok, pero ¿cómo fue eso? Yo quiero saber los detalles. ¿Le mandó un mail? ¿Le mandó un WhatsApp? ¿Lo puso en las redes, el estatus? No sé, no nos dice. ¡Qué bronca que no nos dice! Yo creo que no lo dice para que no etiquetemos al Espíritu Santo que tiene que hacer siempre igual. No sé cómo será. Pero evidentemente Simeón lo recibió, lo entendió y lo guardó. Y lo atesoró. Dijo, yo no voy a morir antes de ver al Cristo. Y cuando lo vio al bebé, dijo, esto es lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Yo creo que hoy, dentro de los debates teológicos que hay, podemos percibir también ciertas inquietudes que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Yo soy muy cuidadoso en usar la palabra revelación,
Porque en realidad cuando usamos la palabra revelación desde la teología reformada la aplicamos más que nada a la revelación del Espíritu Santo en los autores que escribieron la Biblia. Eso es como la revelación máxima, que es una autoridad que hoy no tenemos cada uno de nosotros. Y yo suscribo a la idea de que no hay más ese tipo de revelación y por eso no seguimos escribiendo la Biblia. Todas nuestras explicaciones, prédicas, enseñanzas son tratando de explicar lo que Dios ya reveló en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y no seguimos escribiendo. Por eso nos incomoda a veces cuando desde la tradición católica se habla de la infalibilidad papal como si es algo que es infalible al mismo nivel que la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos incomoda porque esa revelación entendemos que ya se cerró con las personas que fueron testigos oculares de la vida, el ministerio de Jesús y que fueron autorizados por los primeros apóstoles en quienes Jesús delegó esa autoridad de escribir su palabra, el Nuevo Testamento, y que asimismo valida al Antiguo Testamento. Ahora, decir que nosotros no recibimos revelación al nivel de la palabra de Dios no implica anular que el Espíritu Santo todavía sigue obrando en nosotros para entender mejor lo que el Espíritu Santo ya reveló. Usamos generalmente la palabra iluminación, como que el Espíritu Santo nos ilumina para entender lo que Dios ya reveló. Esa iluminación, hay formas diferentes en que cada uno de nosotros puede percibir la iluminación del Espíritu Santo. Algunos le pueden llamar un instinto. No sé, me crujió algo cuando pasó eso. Bueno, puede ser. Hay un libro que pone atención sobre estos asuntos, se llama Así ha dicho el Señor, con una pregunta, ¿no? Y cuestiona personas que hoy van y dicen, porque Dios me dijo esto para tu vida. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios habló en la historia, sí, acá, mirá, todo lo que Dios habló. ¿Puede Dios seguir hablando? Bueno, sí puede, pero nuestra percepción está teñida de pecado. Y nosotros podemos tergiversar o malinterpretar algo que decimos que Dios dijo y en realidad fue solamente una imaginación mía. Algo parecido puede pasar con los sueños. Dios me habló en sueños. Puede ser, yo no digo que no, pero quizás solo lo soñaste. No sé. Lo que no podemos hacer es certificar una revelación específica, porque todos nosotros podemos también tergiversar algo que sentimos de Dios. Si yo siento un crujir acá, que le tengo que decir a alguien algo puntual y yo siento que se lo tengo que decir, puede ser, voy y le digo, mira, siento decirte esto. No puedo decirte que es palabra de Dios. Tomalo con pinzas. No te puedo asegurar que es el Espíritu Santo hablando, pero es algo que me viene y no me lo quiero guardar. Perfecto, siempre que tengamos el cuidado de no hablar en nombre de Dios. Por eso para la predicación también. Yo me preparo toda la semana y los pastores, las personas que predicamos, que de hecho el domingo que viene los animo a no perdérsela, yo no voy a estar acá, pero acá va a haber un predicador que me encantaría que lo disfruten. Trabajamos toda la semana para entender mejor el texto, la revelación de Dios y ver cómo entenderla a la luz de nuestro contexto contemporáneo. ¿Sí? Es lo que a mí me gusta llamar, yo adhiero a la predicación expositiva que se llama. Es la predicación que se basa en el texto de la Biblia y del texto salen las ideas que uno comparte. Lo único que hacemos nosotros es tratar de contextualizarlo y hablarlo a nuestra realidad acá en Argentina, en el año 24, ya casi terminándose, año 25. Pero lo que hacemos es pedir la iluminación del Espíritu Santo para entender lo que Dios ya reveló. Bien, terminé ahí esa parte. Se puede profundizar, pero no puedo terminar. Recibimos la presencia del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Sigamos la guía del Espíritu Santo, versículo 27. Fíjense que de vuelta usa palabras muy específicas, Lucas. Dice, movido por el Espíritu, fue al templo. A ver, Simeón iba al templo.
Era una costumbre habitual en él ir al templo. No es que un día se despertó y dijo, hoy voy a ir al templo. No, él iba al templo regularmente. ¿Por qué Lucas dice movido por el Espíritu? Mi lectura es que el Espíritu Santo lo movió a ir justamente en el momento, el día y la hora en que María y José llevaban al niño Jesús para ser circuncidado. Porque ese es el contexto que rodea a toda la historia, la narrativa. Movido por el Espíritu, dijo, yo tengo que ir al templo, voy. Y fue, y ahí se encontró. Eso es lo que decimos que algunas personas le llaman coincidencia. Justo, mirá, fue al templo y justo estaba Jesús con María y José. Mirá qué bien. A otros les gusta usar la palabra diosidencia, qué sé yo, un invento, ¿no? Está bien, es una coincidencia guiada por Dios. Acá Lucas dice, no fue coincidencia, fue movido por el Espíritu. No era una revelación nueva, era algo que si bien sintió de Dios y tengo que ir y bueno, voy. Y nos anima a aceptar esas cosas. Pero ojo, a veces nos puede pasar que sentimos algo, vamos, no era nada, me equivoqué. Hace poco me pasó, de hecho. Ay, no pensé para ilustración, porque no me acuerdo los detalles. Pero me pasó algo así, como que yo siento de Dios algo y voy, no era, listo, no pasa nada. No pasa nada, me equivoqué. No era el Espíritu Santo guiando, era algo mío. Ningún problema. Lo peor es al revés. Si percibís que el Espíritu Santo te está moviendo algo y vos decís, no, nada que ver. No, andá y probá. Seguí, habla, no pasa nada. Si vos percibís que el Espíritu Santo te guía a hacer algo, andá y hacelo. Porque quizás sea. Y si no lo haces, te perdiste una gran oportunidad. Cuarto, recibamos la paz del Espíritu Santo, que ahí es donde todos quieren llegar. Por eso entre la espiritualidad y la paz hay un camino. No es solamente la espiritualidad me da paz. Bueno, la meditación, relajarme, descansar, sí, está bien, pero desde la perspectiva cristiana es el Espíritu obrando en nosotros lo que termina dándonos paz. Es un proceso y un camino y no algo instantáneo. Este cántico de Simeón se llama Nunc Dimittis. Está tomado del título de las primeras palabras en latín, que es ahora despides. En la versión tradicional dice ahora despides a su siervo en paz. Y de ahí se toma el título, porque esta versión lo traduce, cambia el orden para que sea una lectura más fácil. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. El orden implica tal vez otro énfasis que Lucas está dando, o que Simeón cantó, es ahora despides a tu siervo en paz. Ahora sí. Ese ahora es como diciendo algo cambió. Ya no sigue todo antes. Ahora, Jesús, encontré a Jesús, que lo estuve esperando tanto tiempo, que el Espíritu Santo me movió y llegué a Jesús. Ahora cambia. Ahora hay algo nuevo en mi vida. Y ahí está el Espíritu Santo obrando. Ahora tengo paz. Ya no necesito más nada. Ahora todo cambió. El apóstol Pablo, Simeón se está despidiendo de alguna forma, ¿sí? Porque el Espíritu le había revelado que no iba a morir antes de ver a Cristo. O sea que ya estaba por morir. No nos dice que era anciano, pero ya veía que se le acercaba la hora. De alguna forma, con este cántico dice, ya puedo morir. Ya está, estoy hecho. Estoy listo, tengo todo lo que necesito, encaro la última etapa de mi vida. El apóstol Pablo hizo algo parecido. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después dice, en realidad si me quedo acá es más por ustedes que por mí, yo ya me iría con Dios. Ya está, ya tengo todo lo que necesito, no me falta nada. Esa es la paz que nos da el Espíritu Santo. Es decir, si tenés a Dios, ya está, quédate tranquilo. Hay una cita que me gusta mucho, no importa tanto de dónde vino porque
no sé si estaría del todo de acuerdo absolutamente todo, pero me hace pensar, es el patriarca Ignacio IV de Latakia, en la Cuarta Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, en 1968, de la Iglesia Ortodoxa. Pero él dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo pertenece al pasado. El Evangelio es una letra muerta. La Iglesia es meramente una organización humana. La autoridad es dominación. La misión es propaganda. La adoración es una rememoración. Y la vida cristiana es una moralidad de esclavos. Se la tendría que mandar por mail para profundizar. Pero dice demasiadas cosas. Ahora la repetimos. Pero fíjate que todo lo que hacemos es relevante porque está el Espíritu Santo cambiando las cosas, presente, trayendo a Jesús, trayéndonos a nosotros a Jesús, obrando, despertando la fe en nosotros dentro del orden de la salvación, el Ordo Salutis. El Espíritu Santo nos va llevando a las personas de un paso al otro, mientras profundizamos nuestro caminar con Cristo. En el tiempo de la santificación, el Espíritu Santo trabaja en los cristianos, preparándonos para la glorificación, el tiempo cuando entremos a la vida eterna. El Espíritu Santo está en todos los pasos, en todos los momentos, y sin embargo muchas veces nos olvidamos. Dice de vuelta, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. O sea, cuando decimos Emmanuel, Dios con nosotros, es uno de los nombres de Jesús, porque Jesús nace trayendo a Dios a la naturaleza humana. Pero ese Emmanuel, después de su ministerio, de su crucifixión, de su resurrección, asciende al cielo y está esperando el momento de volver. Entonces, ¿cómo Dios con nosotros? Dios con nosotros se fue. Emmanuel era para los testigos oculares que estaban en el tiempo de Jesús. Emmanuel no es para nosotros. No sería el nombre de Jesús, Dios con nosotros. Pero Jesús dijo, yo les envío el Espíritu Santo antes de irse. ¿Se acuerdan? ¿O estoy diciendo herejías? Jesús dice, yo les envío el Espíritu Santo. O sea, la presencia de Jesús con nosotros es real. A través del Espíritu Santo. Si no estuviera el Espíritu Santo, Jesús está en el trono con Dios el Padre. Obviamente estoy diciendo esto teñido de una falacia que es que Dios está limitado a un lugar. No lo estoy haciendo eso, Dios es omnipresente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, están donde quieras en todos lados. Pero dentro de las funciones que se le asigna al Espíritu Santo, Jesús dice, yo se los mando para que esté con ustedes, para que esté la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo está en el pasado, quedó. Y a veces nosotros lo dejamos en el pasado. El Evangelio es letra muerta, la Iglesia es una organización humana, la autoridad es dominación, la misión es propaganda, la adoración es una rememoración, la vida cristiana es una moralidad de esclavos. Dijimos el otro día en Navidad, no dejes a Jesús en el pesebre, llévalo a tu casa. Entendiendo lo que Lucas dice en el contexto de la Navidad, del rol que tuvo el Espíritu Santo guiando a las personas a que se acerquen a Jesús, yo hoy le agrego, no dejemos al Espíritu Santo en el éter. Recibámoslo, seamos conscientes de que la presencia de Dios está disponible para nosotros. Hay en Hechos un momento, y estoy terminando, en Hechos hay un momento en la historia de la iglesia primitiva cuando todavía no se entendía bien esto de la Trinidad. Y algunos de esos pequeños núcleos de cristianos que estaban surgiendo tenían a Jesús, creían en Jesús, pero no tenían idea del Espíritu Santo. Entonces van los apóstoles y les enseñan. En realidad, teológicamente, si habían creído en Jesús, ya estaba el Espíritu Santo obrando en ellos. Sin embargo, no eran conscientes de la presencia y la guía y la obra del Espíritu Santo en ellos. La invitación de hoy es que seamos conscientes y que le digamos, si no lo has hecho nunca, Espíritu Santo, vení, esta es tu casa, viví en mí. Y que cada día, más allá de estudiar la palabra de Dios como la revelación máxima de Dios, también busquemos la guía del Espíritu Santo en las cosas cotidianas de la vida. Espíritu Santo, guía mi vida,
Y si la guía el Espíritu Santo, la va a guiar hacia Jesucristo. No te va a llevar a otro lado, porque el Espíritu Santo obra en nosotros para reconciliarnos con Cristo. Así que la oración de hoy es muy personal. Cada uno de nosotros sabrá cómo orientar qué hago con todo esto que nos dice el Evangelio de Lucas, que nos dice la palabra. Pero sí, anímate a decirle, Espíritu Santo, bienvenido a casa. Sé parte de mi vida cada día de mi vida. Invitamos a los músicos, vamos a terminar después de la oración. Da una canción que dice fiel, la fidelidad de Dios presente en nuestra vida, nunca fallará, dice. Y hay una partecita que tiene que ver con esto de decir, si yo tengo a Cristo ya está, ahora despides a tu siervo en paz, ya está, no necesito más nada. Dice, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, no me queda nada. Pero tengo a Cristo, ya está, estamos bien, tengamos paz. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque esta historia de Navidad nos muestra tu deseo para nosotros también. Dios, gracias porque en tu Trinidad obras de manera tan perfecta y que nos convocás a vivir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a disfrutar todo lo que tenés preparado para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo venga y sea una realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio nuestro y guíanos hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.